¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gobierno, el Poder Ejecutivo acaba de anunciar que en horas finalizará los toques de queda en el país y que no va a solicitar ampliar el estado de emergencia. ¿Y se atrevería alguien a defender todavía o a pensar todavía que la gente ha creído que ese estado de emergencia es para favorecer a la población? El estado de emergencia que se asumió en la República Dominicana profundizó la división de clases en la República Dominicana en cuanto a la prestación de los servicios de salud y en el cumplimiento obligatorio y hasta con fuerza para las clases media y la clase pobre de lo que era la ley de estado de emergencia y el dejar sueltos para que hagan lo que sean a los núcleos de las clases oligárquicas nacionales. En los hoteles no había virus. Ahí no había estado de emergencia. Pero en los barrios de la ciudad sí. Los ciudadanos de los barrios no tenían acceso ni a medicación ni a pruebas, porque las que existían en el primer cuatrimestre, los primeros 6 meses, eran para otras clases diferentes, la clase alta. Incluso se llegó a la crueldad de destinar hospitales completos de la República para el servicio, para el internamiento de clase alta en la República Dominicana. La clase alta, los clubes de la clase alta podían hacer bodas, pero la clase media y la clase baja no podía estar en la calle. Se tiró la policía para que enfrentara a la clase media y a la clase pobre, pero no a la clase alta. Entonces, el estado de emergencia en la República Dominicana aumentó la división de clases, incluso en el ámbito comercial. Unas empresas X sextuplicaron sus ganancias, incluso vendiéndole basura a la gente. Pero los negocios de microempresas, los de clase media, los de medianos y pequeños emprendedores, esos fueron cerrados. En el ámbito empresarial, se destinaron grandes fondos, millones y millones de fondos para empresas de primer nivel. Incluso multiplicaron sus ganancias esas empresas y los fondos que el gobierno le entregó los destinaron a otros propósitos. ¿Y qué pasó con los fondos destinados para los empleados? La finalización del estado de emergencia tiene que traer consigo, dar los detalles para que se explique desde la calma
¿Por qué razón los empresarios le descontaban a los empleados que no cancelaron o que no enviaron a sus casas? ¿Por qué le descontaban la cuota que el gobierno le proporcionaba? Es decir, en realidad hay que decir cuánto fue que el gobierno destinó para las empresas. La finalización del estado de emergencia en la República Dominicana tiene que exponer dentro de las conclusiones, por obligación, por qué razón los médicos en la República Dominicana no han recibido del todo lo que se les ha prometido. Porque si quedó claro en esta situación es que los héroes nacionales indiscutibles en este periodo han sido los médicos, todo el sector salud en la República Dominicana. Hay que recordar lo que hacían esos médicos, por ejemplo, por donde primero arrancó la situación del Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Cómo esos médicos accionaban, cómo esos médicos diagnosticaban por vías de las radiografías o tomografías de tórax, cómo ellos entonces hacían sus conclusiones, cómo esas enfermeras nunca dejaron su espacio acompañando a los pacientes que no sabían qué les estaba pasando. Hay que ver todo ese accionar inolvidable de los héroes de este país, la clase médica nacional. Entonces, pasado el estado de emergencia, hay que evaluar para que paguen las consecuencias los que se aprovecharon de la calamidad para hacerse ricos y más ricos con la especulación. ¿Sí? Porque el estado de emergencias potencializó la especulación de los productos médicos, de salud, en sentido general. Es más, hasta negocios de bebidas alcohólicas sirvió para hacer ricos a los que sustituyeron el etanol por metanol, porque no conseguían para hacer sus botellas de bebidas alcohólicas. Hay que verificar y hay que evaluar. Hay que evaluar para establecer las correspondientes sanciones a aquellas empresas que, abusando de los cierres, vendían como comestibles productos dañados a la población. Porque la población no puede ser utilizada para enriquecerse aún viviendo dentro de la calamidad como estaba pasando. El estado de emergencia en la República Dominicana constituyó un ejercicio por anticipado de reducción de derechos para la población. Porque vaya que bastante que instancias gubernamentales y sector privado, bastante que practicaron actitudes y medidas
tiránicas a nombre de no contaminar a la población. Cuántas mentiras se le dijo a la población, cuánto engaño, cuánto abuso de sus derechos. Una población asustada por una calamidad de salud, se le prohibió la recreación en los niveles controlados que se estilaba, por supuesto, dentro de la legislación del estado de emergencia y del toque de queda. Hay que evaluar todo lo que pasó. No olvidemos cómo se apresaban a las personas en espacios donde había la debida distancia, incluso personas que salían al cesto a botar la basura, cómo eran apresadas, cómo eran apresados los deportistas que se ejercitaban en la zona de los parques, porque se prohibió, señores, se prohibió la permanencia en los parques por cantidades de personas limitadas. ¿Qué manejo de negligencia de autoridad? El estado de emergencia nos deja claro que las autoridades de la República Dominicana no tienen un plan definido a ejecutar durante las diversas crisis. No existen planes. No existen planes en los diversos ámbitos. Dios nos guarde los terremotos. Por ejemplo, ¿dónde están los planes de las autoridades ante calamidades, ante crisis como esas? Pero vemos cómo ante una simple vaguada se derrumban terrenos y las autoridades no tienen planes. Solo se ve la acción en el hecho. Y vaya que lo hace relativamente bien la comisión de emergencia, el general Méndez, porque le dedica toda su entrega, todo su amor, todo su empeño, todo su sacrificio. Pero el Estado como tal, ¿dónde están? ¿Dónde están los planes? Los planes para enfrentar crisis, para dejar de improvisar todas esas situaciones, para dejar de copiar hasta el eslogan, quédate en casa. ¿Qué quédate en casa puede hacer un país donde la gente en el día a día tiene que vender huevos comestibles para poder comer y desayunar? Por lo menos comer realizar una ingesta al día. ¿Qué quédate en casa? Y sobre todo que dentro del estado de emergencia, ¿en qué cabeza cabía? Bueno, en la de las autoridades, naturalmente, que las personas se querían contaminar. Los que salían en la calle a vender es porque la necesidad tiene cara de hereje. La necesidad de alimentarse está por encima incluso del miedo a la muerte. Entonces, las autoridades sabían quiénes eran los que salían a hacer desórdenes. Las autoridades sabían, en los barrios se sabe quiénes eran los que salían en el parque a hacer desórdenes. Ese no era el ciudadano común que salía en el día a día a la venta informal. El estado de emergencia fue un drástico ejercicio de violencia contra las poblaciones pobres en la República Dominicana. Eso tendrá que evaluarse. La actuación de las autoridades ante los ciudadanos en sentido general de los barrios. Porque el gobierno sabe que el problema en este país primero es de educación y de economía. No hay empleo, la gente tiene que poner una pulga frente a su casa para vender un trapito para poder recibir los ingresos. Y ya sea el empleo extremadamente informal. Entonces, hay que tener cuidado con
conseguir tomando, incluso en los procesos de calamidad, medidas, recetas, sin tomar en cuenta las condiciones imperantes en la población dominicana. En este estado de emergencia parecería, es la apariencia, el desorden, la ejecución de medidas, las líneas de mando dan cuenta de que el gobierno dominicano, el anterior y el actual, tenían serias dificultades, por lo que mucho de improvisación que se veía y mucho de choque de poderes que se veía. ¿O ustedes van a olvidar la comisión COVID? La comisión COVID, el ministro de Salud Pública decía algo y la comisión COVID decía otra. Explíquenme esa duplicidad de organismos con las mismas funciones. Eso parecía, dejaba claro que había improvisación y que había choque de intereses. Lo mismo, si es una situación de salud, porque la vicepresidenta de la República, que no es médico, ¿por qué tiene que dirigir el Ministerio de Salud Pública? Eso se ve a todas luces que la situación involucra asuntos de intereses que van muy distantes de lo que es las políticas de salud. Y eso hay que evaluarlo, porque en realidad los derechos de los ciudadanos fueron muy tirados por el suelo, incluso hasta el derecho a ser personas. Y eso, para ser un país, para entender que ese es un país, eso no debió ocurrir. Aquí hubo manifestación real junglera en ese estado de emergencia y sobre todo contra la población regular, más pobre, la de los barrios. Eso hay que decirlo. No porque no entienden, señores, el problema es educativo. ¿Y cómo es posible que el gobierno no sepa cómo llegarle a los barrios? El problema en sentido general es educativo, pero sobre todo, ¿qué era lo que se le mandaba desde arriba? Para la clase alta de la República Dominicana no había restricciones, pero para los barrios sí. Entonces, es evidente que el estado de emergencia deja claro en la República Dominicana lo que dice el virólogo argentino Pablo Goldmich. Decretaron estados de emergencia para dentro de ese estado de emergencia los estados en sentido general cubrirse de sus propias faltas y negligencias. Y ahí yo agrego, y atribuirle a la población la propagación de un virus que como autoridades no tenían ni inversiones, ni instrumentos, ni herramientas dentro del sistema de salud, y había que amontonar en operación granja a toda la población para tratar de limitar la visualización de sus deficiencias. Entonces, en este momento, que se piense en eso, en volver a analizar la situación de lo que es el sistema de salud de la República Dominicana y se cubran esas deficiencias y que no sea el grueso de la población amontonada, apiñada, que tenga que pagar la cuava de las deficiencias encerrada como puros animales, sin ni siquiera el derecho a sentirse persona. Buen día.